Bueno, señores, y es momento de finalizar este capítulo de Home Load Calculation. Es momento de llegar a ese último paso. Y es que el día de ayer les compartí un video donde ustedes podían calcular el service rating, que es el tamaño del servicio. Una vez ya pues hacen su general lighting, hacen sus appliances, luego hacen sus special appliances, nos queda ese paso final que es llegar al tamaño del servicio de la casa o el service rating. Pero nos queda como un detallito, ¿no? Como la cereza del pastel, y es calcular los cables que necesitamos para este service rating, para conectar este servicio. Entonces, borré el paso final. Bien, la información está fresquita. Estoy borrando justo lo que les subí ayer, miren. Ahí se quedó toda la noche. Y es que mi meta o mi objetivo, muchachos, es subirles video todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso que me están reclamando, preguntas del código en un minuto, ¿no? Que ahí están en los shorts. En los videos cortos tenemos encontrar respuestas del código en un minuto. Porque el short dura eso, dura un minuto. Entonces, esa sección también debemos retomarla para que la gente sepa cómo es que se encuentran respuestas en un minuto. Antes de continuar, quiero que sepan que el código, a ver, vamos a mover la cámara un poquito más acá para tener más tablero. El código, muchachos, habla en su propia terminología. Por eso es importante cuando ustedes vayan a presentar el examen de licencia. Y se lo he dicho, he tenido estudiantes con mi edad haciendo electricidad, gente con 30, 28, 35 años haciendo electricidad. Y muchos de ellos dicen que se han sentado un par de veces, porque ya después de dos empiezan a desmotivar, se han sentado un par de veces, o tres o cuatro veces a hacer un examen de licencia y no lo pasan. Y es que en muchas ocasiones nosotros no sabemos de qué nos está hablando el código, cuál es la terminología, el lenguaje técnico del código. Entonces, por eso yo les sugiero, muchachos, por más experiencia que tengan, por más trabajos, contratos de millones de dólares que hayan hecho, si su objetivo es obtener la licencia, registrarse en una escuela certificada y cuyos maestros hayan obtenido muchas licencias mediante el método de examinación. ¿Por qué? Porque usted garantiza que la persona que le va a enseñar a usted pues se ha sometido a ese proceso no una, sino cualquier 10 veces al proceso de presentar un examen de licencia. Y ojalá constantemente se esté examinando para que esté actualizado en lo que respecta a las preguntas que se están haciendo. Dejando eso claro, pues la persona que les va a enseñar debe enseñarles a navegar en el código, debe enseñarles a manejar el libro, porque a usted lo que le enseñan es esto. Se acostó hormiguita. A ustedes lo que les enseñan es, lo que les examinan es su manejo en el código eléctrico. Entonces, el cálculo de los cables no es una excepción. Cuando usted en español me dice que estamos hablando de la fase, en inglés a eso lo llamamos hat. Pues resulta que el código lo llama ungrounded conductor. Entonces, usted ha hecho trabajos de electricidad, usted es un latino más aquí en los Estados Unidos, usted sabe que la fase, o el caliente también le llaman, en inglés es el hat, y usted está esperando que le hagan preguntas en el examen de licencia con este término, ¿no? Y resulta que no, el código no usa el término hat, usa el término ungrounded, ungrounded line o ungrounded conductor. Entonces, cuando a usted le pregunten por las fases o por el hat, nos están hablando del ungrounded. Luego tenemos el segundo concepto y es el neutro. El neutro es como lo llamamos en español. En inglés es neutral.
Pues resulta, muchachos, que en el código no es neutral ni neutro. En inglés, en el código se llama grounded conductor. Grounded conductor. Entonces, si a usted le piden un cálculo de grounded conductor, digamos, para una estufa de 8000 voltiamperios, muchos estudiantes creen que les están preguntando por el cable de tierra y resulta que no, les están preguntando por el neutro, que en inglés es neutral, que según el artículo 200.4 y 200.6, ese señor debe ser color blanco o gris. Ahora, si van viendo las diferencias, tendré alguno de los que están viendo estos videos que dirá, oiga, sí me preguntaron eso y yo pensé que era el cable de tierra. Bueno, muchachos, ahí vamos. Pero también faltaría este cable de tierra, ¿no? Lo que nosotros llamamos tierra. Fíjese que en inglés le llaman el ground wire. Estoy hablando del inglés en el lenguaje técnico coloquial, donde estamos trabajando, en el field, en el campo. ¿Sí? Entonces, le llaman el cable de tierra, el ground wire. ¿Cómo lo llama el código entonces? Si el código le dice grounded al neutro. Bueno, muchachos, el código al cable de tierra le llama grounding conductor. Entonces, van viendo la diferencia, ¿no? Esto es en español. Esto es en inglés. Y esto es inglés técnico. De cierta manera, el inglés técnico es otro idioma, ¿no? Porque el código maneja su propia terminología, tiene sus propios nombres para estos conductores. Ya pocas veces vamos a escuchar el término breaker en el código. Vamos a escuchar un overcurrent protection, un overload protection o un short circuit and ground fault protection. Entonces, en la medida en la que vayamos ahondando en esto del código, vamos a ir conociendo el lenguaje técnico. Pero, repito, muchachos, el mensaje con el que inicié, si su objetivo es obtener la licencia como electricista, eso está en rangos, quiero hacer un video explicándoles solamente cómo funciona el tema de las licencias. Ustedes deben conocer la terminología del código, por eso es importante asistir a un college certificado donde su maestro sea una persona sometida a examinaciones de manera constante, para que usted sepa que su maestro es competente, ¿no? Para darles estas clases. ¿Por qué? Porque en muchos coles, muchachos, no donde yo trabajo, en muchos coles, está este señor que tiene 40, 50 años de experiencia y sacó su licencia de electricidad hace 30, 40 años. Y lo que hacen es pagar un fee y renovarla. Entonces, ¿qué hacen estos coles? No, quiero dejar claro que no estoy hablando mal, sino estoy hablando de la realidad. ¿Sí? ¿Qué hacen estos coles? Pues enseñan electricidad. Y está genial cuando usted solamente quiere aprender electricidad. Pero si usted es un contractor que lleva haciendo electricidad por más de una década, usted no quiere aprender electricidad. Usted quiere aprender cómo obtener la licencia, cómo pasar el examen. Entonces, son dos cosas muy distintas, muchachos. Por eso, tengan muy presente dónde se ponen a estudiar y si ustedes van a ir a un college a estudiar, que este college tenga una parte específica solo para la formación, para que usted pueda obtener su licencia. Dejando claro cómo es que el código nos habla de los tres diferentes cables, pues, ¿qué les parece si miramos, ¿no? Miramos cuánto es el calibre o de qué calibre es el cable. Primero, hablemos del cable de fase, el ungrounded conductor, pero vamos a usar el mismo color. Vamos a usar el rojo para calcular el cable de la fase. Ojo, muchachos, esta información que les voy a dar es para servicios.
no mayores de 400 amperes, que es un servicio grande, pero bueno, si superamos esta capacidad de corriente hay otro tratamiento, otra cosa. En sus exámenes de licencia, generalmente los servicios no pasan de esta corriente, es alta, pero en la vida real se van a topar con muchas cosas. Para servicios no mayores de 400 amperes, ustedes se van a ir, por favor, una vez ya ustedes calculan el service rating, como el video anterior que nos dio que es de 200, o sea, está en este rango, vamos a irnos a la tabla 310.12. La tabla en estos momentos les debe estar apareciendo en pantalla. Esta tabla nos enseña qué cable de fase, cuál es el ungrounded conductor, dependiendo del service rating. Entonces la tabla pinta algo más o menos así. Le sale la tabla aquí, aquí tienen cobre y aquí tienen aluminio, ¿sí? Y aquí les pone la lista de service rating. Acuérdense que según el artículo 230.79c, el mínimo servicio para una unidad residencial debe ser de 100 amperios. Luego va avanzando de manera progresiva, más o menos según lo que dice la tabla 240.6a. Luego está el de 110, luego está el de 125, luego está el de 150, 175 y luego está el de 200. Y dejémoslo hasta ahí, ¿no? Porque hasta ahí fue donde llegamos. No nos interesa el resto. Si ustedes están yendo a la tabla, ojo, 310.12, para servicios no mayores de 400 amperios, en la tabla les va a salir, muchachos, que para el servicio de 200 amperios, el cable que vamos a usar va a ser el cable 20AWG, ojo, en cobre. Mientras que en aluminio les va a salir que va a ser un cable, si no estoy equivocado, es 40, pero vamos a checar el código. Ya hay videos de cómo buscamos el código, no se les olvide. Vamos a ir a la tabla 310.12. Aquí la tengo. Me dice que para 200 amperios, sí, efectivamente es 40 en aluminio. AWG. Entonces, muchachos, ustedes consultan su tabla. De nuevo se les voy a poner en pantalla en estos momentos. Y en la tabla les va a salir qué cable debemos usar para conectar nuestro servicio. Recuerden, muchachos, que esta información que les estoy compartiendo es la información que ustedes van a poner como respuesta en su examen de licencia, donde supongan que la pregunta es what is the ungrounded copper conductor by or for 200 amperes service rating. A, un 0, B, 2, 0, C, 3, 0 y D, ninguno de los anteriores. Usted se va a la tabla, usted dice, bueno, yo ya sé cómo buscar ese cable, me voy a la tabla 310.12, busco 200 amperios, busco cobre y me va a dar que es un 2,0. Eso pongo en la respuesta del examen de licencia. Y ya sé, en estos momentos salen los electricistas experimentados y dicen, eso está mal porque generalmente instalamos cables 3,0 para el servicio de 200 amperios. Sí, muchachos, sí, eso es cierto y está bien, pero acuérdense que el código habla de valores mínimos, el código nos habla en rangos mínimos y máximos, muy pocas veces nos dice, es esto, ya, nos habla en rangos mínimos y máximos. Entonces, en este caso, el mínimo cable que podemos usar para un servicio de 200 amperios va a ser el cable 2,0 y ojo que estamos hablando de las fases. Aquí estamos en las fases, que en el término del código sería ungrounded conductor. Por eso en mis clases, justo antes de empezar el tema de home load calculation, yo les explico la terminología del código, que es ungrounded conductor, que es grounded conductor, que es drilling unit, que es service rating, ¿sí?
Porque cuando hablamos de service rating, pues es el tamaño del servicio, el breaker, el panel, ¿ya? Entonces, como el código habla en su terminología, yo justo antes de empezar esa clase les comento, les comparto la terminología del código. Entonces, muchachos, para este servicio de 200 amperios que acabamos de calcular en este capítulo de videos, pues nos va a dar que en cobre es 2,0 y en aluminio es 4,0, muchachos. Vámonos entonces, no quisiera borrar, entonces vamos a esta parte del tablero. Vámonos aquí un poquito más a la esquina, pero se va a ver el micrófono, corrámoslo, listo. Entonces vámonos aquí a esta parte del tablero, porque ya tenemos la fase, ¿no? Tenemos el hat, el ungrounded, pero nos falta el neutro. Y el neutro está en azul, entonces cambiemos de color, vámonos con el azul. ¿Y qué sabemos del neutro, muchachos? Bueno, antes el neutro en el código del año 2017, 2014 y antes se calculaba de otra forma, ¿no? Y es que decíamos que ese service rating mínimo es de 100 amperios, se sacaba un 83% y ahí se buscaba el cable. Para el código del año 2020 la cosa cambió. Si ustedes retoman lo que fue la carga que nos dio en el neutro ayer, ¿no? Porque ayer sacamos el service rating que nos dio 200 de las fases. Pero debemos saber cuánta es nuestra carga de neutro para posterior a eso calcular el cable de neutro. Entonces aquí tengo en pantalla justo los neutros, todas las potencias. Voy a sumar de nuevo porque no voy a cortar el video para verlo de nuevo el de ayer y sacar la carga del neutro. Solo voy a sumar. Entonces tengo en General Lighting 4837.5 más los appliances 5062.5 más el neutro de las Special Appliances 14.756, listo, ya lo tengo. Entonces, muchachos, tenemos una potencia de neutro. Entonces, neutral power de 24.656 voltiamperios, porque es una potencia, Entonces, muchachos, cito de nuevo la fórmula para mí más importante del electricista, la fórmula de corriente desde la potencia, donde corriente es igual a potencia dividido en voltaje, y nos da estos 24.656 voltiamperios dividido en el voltaje del servicio, en 240 voltios. Ustedes dividen en 240 voltios y nos da 102.73 amperes. 102.73 amperes. Esta es la corriente del neutro o la posible corriente del neutro, señores. Corriente de desbalance, le llaman algunos. Bueno, es la corriente del neutro. Como es lo que necesitábamos, la corriente, para poder saber el cable, nos vamos a ir a la tabla más importante del código de lejos, aún más que la de los breakers, aún más que esta, porque es que es la tabla que me da las ampacidades de los cables dependiendo de su corriente. Perdón, los calibres de los cables dependiendo de sus corrientes. Esta tabla se llama ampacity y es la tabla 310.16. Entonces nos vamos a ir a la tabla 310.16 y vamos a hablar un poco de dónde busco el cable. Resulta que hay un artículo, muchachos, el artículo 110.14J, que nos dice que cuando nuestros cables tienen una corriente de 100 amperios o menos, o son de calibre 14 a 1, usted ese cable lo va a seleccionar para la columna de 60 grados. Ahora, si la corriente es superior a los 100 amperios, el código me dice que seleccione la columna de 75 grados. Y es que en este momento les está saliendo Ampacity en pantalla. Y se van a dar cuenta que Ampacity tiene tres rangos de temperatura: 60, 75 y 90. Y si seguimos los lineamientos del código, esta corriente supera los 100 amperios, 102.73. Entonces nos vamos a ir a 75 grados copper. En la columna de 75 grados en cobre vamos a buscar una corriente
cercana a esta. No puede ser menor, tiene que ser la misma o superior. La misma o superior. Entonces usted dice, bueno, tengo 102.73, me voy a la tabla 310.16 en 75 grados copper. Si ustedes van y buscan en la tabla, en este orden creo que está el número 3, que mueve 100 amperios, no nos sirve porque necesitamos mover 102. Y luego viene el número 2, que creo que mueve 110 o 115. Y después sigue el número 1, que mueve más o menos 130. Entonces, el número 3 no sirve porque mueve 100. El número 1 tampoco porque mueve ya más de 110. Nos sirve es el número 2, muchachos. Vamos a buscar el tamaño, el calibre del cable que sea capaz de mover esa corriente como mínimo. Entonces, ya dijimos, el número 3 no porque mueve 100. El número 2 es nuestro cable ideal en cobre para mover este neutro. Algunos estudiantes están diciendo, pero Andrés, usted siempre me dice que lo busquemos en 75 grados. Sí, muchachos, ¿por qué? Porque hay un apéndice del artículo 110.14, creo que es la parte B, que nos dice que si los equipos tienen terminaciones, o sea, conexiones a 75 grados, pues usted se le permite buscar el cable en la columna de 75 grados. Y es que los equipos de las casas, los paneles, los outlets, los servicios, los breakers, vienen para 75 grados. Por eso generalmente buscamos en 75 grados, pero el criterio obligatorio para su examen de licencia es el que les acabo de mencionar. Según el artículo 110.14, si tengo más de 100 amperios, me puedo ir a la columna de 75 grados. Si no, si tengo menos, pues me voy a la columna de 60. Y por último, hacemos un pequeño límite acá y vámonos ya tenemos entonces el neutro. También tenemos el cable de fase. Y por último, señores, vámonos por el cable de tierra o grounding conductor. Entonces, pongámosle nombre, ¿no? Este es el grounded conductor. Nosotros le llamamos neutro, el código le llama grounded. Ahora vámonos con el último. Vámonos con el grounding. Grounding electrode conductor. ¿Por qué electrode? Pues muchachos, porque este es el cable que nosotros vamos a conectar desde la varilla de tierra, que según el artículo 250.53 debe ir enterrada por lo menos 8 pies por debajo del nivel de humedad para poder garantizar un sistema de puesta a tierra efectivo, un camino de puesta a tierra efectivo. Esa varilla de tierra, esa varilla de cobre, perdón, le llamamos varilla de tierra, pero es una varilla de cobre o de acero recubierto. Esta varilla que vamos a enterrar tiene que ir conectada con un cable y ese es el que llamamos el cable de tierra, que el código llama Grounding Electrode Conductor. Entonces, para poder descubrir qué calibre de cable necesitamos para este servicio, pues nos vamos a ir, muchachos, por favor, a la tabla 250.66. Su nombre es este mismo, Grounding Electrode Conductor. Y la tabla funciona más o menos así. Voy a hacerme aquí en un rincón para que puedan ver lo que les voy a pintar. No se les olvide hacer zoom y ver pues desde una pantalla grande, porque si ustedes ven estos videos desde el celular, ok, los ven, de pronto me escuchan, pero me gustaría que vieran la información. Bueno, entonces la tabla pinta algo más o menos así. En estos momentos está saliendo en pantalla, mírenla por unos segundos. ¿Y la tabla qué tiene? Bueno, la tabla tiene como unas subdivisiones y aquí dice cobre y aquí dice aluminio. Luego aquí también dice cobre y aquí también dice aluminio. Pero la tabla está dividida en dos partes. La parte izquierda dice ungrounded conductor. Y la parte derecha dice grounding conductor.
Ok, ¿cómo funciona? Pues la tabla tiene un sentido, como un reloj. Funciona de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque resulta que la tabla le dice, dígame qué cable de fase está usando y yo le digo qué cable de tierra necesita. No es más. Ok, entonces si ustedes recuerdan, lo tienen que recordar, miramos aquí este paso y decimos, bueno, mi servicio es de 200 y el cable de fase en cobre me dio 2,0. Entonces la tabla funciona en rangos, muchachos. En rangos. Creo que dice número 2 o más pequeño, es el primer rango. Luego dice 1 o un 0. Y luego creo que está de 2,0 a 3,0. Entonces aquí tengo mi código. Siempre su código a la mano. No pueden hacer nada sin el código. Y vamos a consultar la tabla. Queremos saber ya cuál es el cable. Sí, ya uno con el tiempo se lo memoriza. Pero vamos a interactuar con el código. Ustedes cuando le hacen su examen de licencia, a ustedes le están examinando es su interacción con el código, que también es capaz de buscar usted en el código. Entonces aquí tengo mi tabla, aquí en la parte izquierda, y otra vez está en pantalla, y nos está diciendo, muchachos, que si mi cable de cobre es 2,0 o 3,0, pues mi cable de tierra en cobre debería ser número 4, efectivamente, número 4. Número 4 AWG. Entonces, si usted está aquí en la parte de Ungrounded Conductor, ubica el cable que usted usó como fase, se va derechito a donde dice Grounding Conductor, ubica cobre y vuelve y busca el cable que corresponde. O sea, cuál sería el cable de tierra dependiendo del cable de las fases. ¿Sí? La tabla funciona de izquierda a derecha. Tiene un sentido. Ubican, resumen, el cable de fase en la izquierda, si es de cobre o es de aluminio, y luego en la derecha buscan el cable de tierra, bien sea cobre o bien sea de aluminio. Aquí nos dio que el cable es 4 AWG. Entonces, muchachos, oficialmente esto es el paso final del Home Load Calculation. Ustedes tienen la información completa. Recuerden a mis queridos estudiantes que van a mis clases presenciales que estos videos son más un refuerzo, porque yo sé que es bastante información, entonces mírenlos cuantas veces sean necesarias para que ustedes puedan adaptarse y luego apropiarse del concepto. Y se me vuelven expertos ustedes en los cálculos para que puedan pasar sus exámenes de licencia. Esta semana, muchachos, que finalizamos. No, mi mochila. Esta semana, muchachos, vamos a hacer un video de home load completo, desde cero. ¿Ya? Vamos a darle un área a la casa, vamos a tomar unos appliances preestablecidos y vamos a resolverlo. Vamos a saber qué servicio necesitaría esa casa. También vamos a iniciar el capítulo de la ley de Ohm, algo muy pedido por mis estudiantes. Si ustedes buscan en YouTube, no sé, TikTok, no tengo TikTok, o estas redes sociales, ustedes van a encontrar infinidad de videos de ley de Ohm, pero yo considero que es más enfocado para el estudiante de ingeniería, ¿no? No hay una ley de Ohm para los electricistas que quieran pasar al examen de licencia. Y es que el nivel de dificultad se baja un poco. La ley de Ohm es algo compleja, casi que uno la estudia por un semestre cuando está en la universidad, pero yo quiero compartirles la información de la ley de Ohm, más que todo para que usted sepa qué es lo que debe saber para poder responder las preguntas del examen de licencia. Entonces voy a explicarles la ley de Ohm de la misma forma como yo se la explico a mis estudiantes en clase, para que ustedes la dominen, la manejen y vean cuántos ejercicios sean necesarios. Para iniciar ese proceso de la ley de Ohm, antes voy a hacer un pequeño video hablando, más como histórico, hablando de quién es para mí el mayor aportante a la electricidad técnica, no a la electricidad de investigación o de generación o transmisión, sino a la electricidad técnica, esa que nosotros hacemos en el día a día, cuando conectamos una luz, un outlet, un motor, una unidad de refrigeración, ¿sí? Y luego iniciamos, posterior a ese video, lo que sería la ley de Ohm, muchachos. También vamos a retomar los videos cortos de cómo encontrar respuestas en el código en un minuto. Y espero tengan una excelente semana, muchachos. Por favor, sigan estudiando
y estamos en contacto, se cuidan.